con su Biblia, por favor, al libro de los Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios 6. Y vamos a leer un pasaje, palabras tremendas, poderosas del apóstol Pablo, que nos da un consejo sobre cómo ser vencedores, sobre cómo luchar en la guerra, en la lucha espiritual. Efesios 6:10. Acompáñeme con su mirada, por favor, ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y ¿en qué? Amén. Y en el poder de su fuerza. Luego añade, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. El Señor nos dé capacidad de poder entender estos. El libro de Efesios para mí es el libro excelente en el sentido de, es un manual de la guerra espiritual. Es un manual que nos dice cómo debemos de trabajar en nuestro espíritu para ser más que vencedores. Y le decimos así: Padre amado, Dios, te damos gracias. Danos entendimiento de tu palabra. Revélanos, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Padre, queremos avanzar y desarrollar un carácter espiritual, un carácter santo, un carácter en el cual tú te glorifiques. Y es por ello que tomamos tu palabra esta mañana y te pedimos que tu poder, tu presencia, tu espíritu nos revele, Señor, esas verdades. Te damos gracias por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Puedes chocar a la persona que tiene cerca, así se puede sentar. Gracias, muchachos. Y no importa quién toque la alabanza, no importa quién esté ministrando la alabanza, pero ay, tremendo. Yo me siento pero súper bendecido. Me siento tocado. Si yo no hubiese sido pastor, hubiese sido cantante. ¿Cuántos dicen no lo creo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a hablar esta mañana de la realidad, de las realidades de la lucha espiritual. ¿Sabes que desde el día que tú entregaste tu corazón al Señor, desde ese día, tú has entrado en una guerra? Quieras o no quieras, sepas o no sepas, desde el día que tú diste tu vida al Señor Jesús, desde el día que te decidiste a servirlo con todo tu ser, con toda tu fuerza, tu corazón, entraste en una batalla espiritual. Y para el enemigo, el ganar esa batalla representa, amado, el control de tu voluntad. Para él lo más importante es controlar tu voluntad, que tú no obedezcas al Señor y que obedezcas a tu propio yo, a tu propio sentimiento, a tu propia carne o a él mismo. Que caminemos en la obra del Señor por senderos parecidos o paralelos, por un camino que se parece bastante al camino de santidad, pero es un camino que es totalmente paralelo, diferente. Y entras en esa lucha, y esa lucha va a permanecer contigo hasta que el Señor te recoja. Hasta que el Señor me recoja, yo voy a estar luchando ahí. Hasta que Él decida un día decirme: Juan, ya es tiempo para que vengas conmigo. Y yo: sí, Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero hasta ese día vamos a estar en esa lucha, en esa batalla, en esa guerra. Va a ser continua.
no va a haber descanso. Y debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos mientras vivimos en este cuerpo, mientras vivimos en esta tierra. Nuestra preocupación mayor y principal debe de ser prepararnos para la guerra, prepararnos para la lucha espiritual, porque no queremos deshonrar a Cristo. No queremos fallarle al Señor. No queremos que nuestra vida sea usada en contra de la obra del Señor. Queremos ser usados a favor de la obra del Señor, a favor de su reino, a favor de su voluntad. ¿Cuántos están conmigo? Pero es en el momento en que tú decides tomar tu lugar. Es en el momento en que tú tomas la decisión de tomar tu lugar en Cristo. Es el momento en el que tú tomas y decides que hacerte parte de esta visión, de la visión de Alcance de Victoria, de la visión de Barcelona Norte, de la visión de tu lugar de trabajo ahí en tu ministerio, sea donde sea que Dios te esté utilizando. Es en ese momento cuando los ataques del enemigo se vuelven más feroces, se vuelven más agresivos. Y como dije, para el enemigo lo más importante es el control de tu voluntad. El enemigo quiere que tú y yo caminemos en la obra del Señor por senderos torcidos, por caminos diferentes. Él dice, él no le preocupa que tú lleves una Biblia o que no le preocupa que tú vengas a la iglesia. A él lo que le preocupa es que tú hagas la voluntad de Dios. Tú puedes tener una Biblia, puedes conocer la Escritura, puedes cantar alabanzas, puedes dar tus ofrendas, pero haciéndolo a tu manera, a tu forma, no a la forma y a la manera de Dios. Y de eso se trata la lucha espiritual. La lucha espiritual es cuando tú entiendes que estás caminando en contra de lo que el Señor está mandando en su palabra. ¿Cuántos están conmigo? Y esa lucha nace de ese esfuerzo, del esfuerzo cristiano por guardar la verdad de Dios frente a las fuerzas contrarias. Cuanto más conocimiento vas a tener de la verdad, cuanto más experiencia y más tiempo tienes en el ministerio y tienes sirviéndole al Señor, más feroces y más duros van a ser los ataques. Pero qué bueno que es que tenemos la palabra. Otros dicen amén por la palabra, que nos enseña, que nos advierte y que nos da herramientas para poder ser más que vencedores. El problema está cuando no estamos mirando la palabra, cuando estamos mirando nuestros propios sentimientos o cuando estamos mirando nuestra propia necesidad o nuestra propia, permíteme la expresión, nuestro propio ego, el hacerlo a nuestra manera. Satanás es un enemigo fuerte, es un enemigo real, no es una fantasía. Se nos ha pintado a veces así de color rojo, con cuernos y con rabo y todo. Eso no. Es una historia de la cultura. No es así. Satanás puede presentarse en diferentes formas. Y puede usar cualquier persona y puede usar cualquier circunstancia. Puede usar un trabajo que te aparte de las cosas de Dios. Puede usar una persona que te aparte de las cosas de Dios. Puede usar diferentes maneras de sacarte de la voluntad de Dios. Pero es en el momento, como dije, en que decidimos tomar posesión de nuestras bendiciones. Y debemos de estar preparados para esa lucha. Debemos de estar preparados para luchar, para batallar. Porque cuanto más conocimiento tengas, más fuerte será la batalla. No es al revés. Yo pensaba que era al revés, amado. Yo pensaba, no, cuando ya conozca la Escritura, cuando ya conozca los textos, cuando estudie mucho, cuando ore mucho, cuando predique mucho, entonces estaré más tranquilo. Al revés, es cuanto más batallas se presentan, es cuanto más luchas vienen a nuestra vida. Entonces, ante estas luchas debemos de reconocer algunas realidades que son puestas ante nosotros. Yo le he llamado realidades de la lucha espiritual. Y la primera realidad de nuestra lucha espiritual es la fuente de nuestra fuerza. ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza? Dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. La fuente de tu fuerza, la fuente de mi fuerza es el Señor. ¿Cómo recibes esa fuerza para estar firme? ¿Cómo recibes esa fortaleza? Al darte cuenta que estás con Cristo en los lugares celestiales. Al darte cuenta que tú y Cristo estáis sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Muy por encima de todos los principados, muy por encima de todas las potestades que Él nos enseña aquí, en Efesios capítulo 6. Él nos dice en el capítulo 2, en el versículo 4, que es el Señor que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¡Wow! Poderoso, hermano. Aun estando nosotros en pecado, cuando nos alcanzó, Él nos dio vida. Y nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Está hablando de una posición espiritual. No está hablando de un lugar físico. No está hablando de un lugar que tú puedas ver con tus ojos o que puedas palpar con tu mano. Está hablando de una posición espiritual que adquirimos aquellos que recibimos a Jesús, que nos arrepentimos de nuestro pecado, que nos volvemos a Jesús con todo nuestro ser y lo recibimos como Señor y Salvador. Entendemos el sacrificio de la cruz, entendemos que la sangre preciosa de Cristo nos ha lavado y nos volvemos a Él con todo nuestro corazón y ahora somos hijos. Somos hijos de Dios. Somos hijos por la fe. Somos hijos por la fe. Entonces Satanás, que es un enemigo fuerte, él es un enemigo fuerte y Pablo nos exhorta a que tomemos la armadura. Entonces debemos de recordar siempre que toda nuestra fuerza, primero, número uno, viene del Señor. Toda nuestra fortaleza viene del Señor, porque por naturaleza, por humanidad, tenemos dificultades para comprender eso. Muchas veces pensamos que somos fuertes, pero no somos fuertes. Somos débiles. Te resfrías, te enfermas, tienes hambre, pasas frío. En ocasiones necesitas tomar una pastilla para el dolor de cabeza. Eres débil. Somos débiles. ¿Cuántos dicen amén? Y en ocasiones pensamos que no, que somos fuertes y que no comprendemos esta verdad. Pero sin Cristo no tenemos ninguna fuerza. Somos fuertes en Cristo Jesús. Jesús dijo en la palabra en Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Número uno, la fuente de nuestra fuerza es la realidad espiritual que entendemos en esta mañana. Número dos, la potencia del enemigo. Tenemos un enemigo potente, poderoso. Tenemos un enemigo que es fuerte y él nos aconseja, Pablo en este caso, nos aconseja vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, son figuras espirituales, todo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el diablo, que es poderoso, el diablo que es fuerte, más fuerte que tú y que yo, él puede valerse de situaciones, circunstancias o aún personas. El diablo sí, no te extrañe que te diga que es más fuerte que tú y que yo. El diablo es más fuerte que tú y el diablo es más fuerte que yo. Pero Cristo que vive en mí es más poderoso que el diablo. Ahí me faltaba esa frase que faltaba recortar. Él es más fuerte que yo, pero Cristo que vive en mí es más poderoso que el diablo. Así que la vida llena del Espíritu es una vida la cual nos va a contrarrestar la fuerza del poder del enemigo. Hay estos días de confusión, estos días en los cuales vivimos, el diablo trata de llevarnos por un sendero apartado. Cuando hablo del diablo, recuerda, no es ese personaje de color rojo, no. Hablamos de cosas del espíritu, cosas, realidades espirituales. Amén. Entonces, a veces el enemigo trata de llevarnos por senderos apartados, a veces muy parecidos al camino correcto, a veces muy parecidos al camino bueno. Y una pregunta sencilla es, si yo sigo por este camino, ¿dónde me llevará? Yo hacía la comparación en la mañana de un camino que te lleva a un punto, a Barcelona, y tú vas por este camino, pero puedes coger un camino paralelo
y puedes ir en esa dirección y llegar al mismo lugar parecido, pero no vas a llegar. Cuando llegues llegarás a un punto en que tendrás que volver y tomar el camino recto. Y más tarde que más temprano vamos a tener que tomar ese camino recto. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque el Señor una vez nos separa, una vez nos escoge, una vez su Espíritu ha venido a nuestra vida, Él ya toma el control total de nuestra vida. Aunque tenemos batallas, aunque tenemos luchas, el Señor está en control de todo, porque obtenemos sus fuerzas pidiéndole que provea los recursos de fe para nuestra vida. Y los obtenemos por fe, creyendo en lo imposible, creyendo en las promesas que el Señor nos ha dado. Creemos en sus recursos que nos ha dado para que podamos permanecer constantes y fieles a Él. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Y la tercera realidad espiritual que compartíamos anteriormente es la provisión de Dios. Primero es la fuerza, la fuente de nuestra fuerza. Segundo es la potencia del enemigo. Y tercero es la provisión de Dios. Dice Pablo en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo, ¿cuántos se acuerdan de algún día malo? El día malo es aquel día que parece que has pisado, te levantas con el pie izquierdo y parece que ese día dices, este día no tenía que haber amanecido. Ese es el día malo, ese día que todo se te viene encima. Dice que debemos de tomar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y en esta lucha, las armas y la provisión no van a servir de nada, porque el enemigo no es de carne ni de sangre. Por tanto, todas las armas que vamos a tomar tampoco son armas humanas o armas que podamos tocar y que podamos ver. Entonces, para el enemigo lo más importante, como te dije, es el control de tu voluntad, es el control de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Él quiere de una forma u otra estorbar eso que el Señor quiere hacer. Pero hay otro punto, vamos a ir adelante, además de esos 3 puntos. Número 4, ante esta lucha debemos de reconocer algunas realidades. La número 4 es que ser cristianos o ser creyentes no quiere decir que ya estamos vestidos. A veces pensamos por el hecho de ser cristianos que ya tenemos la armadura. Dice Pablo, de vestíos de toda la armadura de Dios. Debemos de vestirnos. No es suficiente con saber que está ahí. No es suficiente con aprenderla. No es suficiente saber que somos hijos de Dios, separados y protegidos. Es necesario vestirte con ella. Es necesario tomarla y vestirte de ella. En otras palabras, tienes que tomar el tiempo, tienes que ir y tienes que vestirte. Los días que vienen, cuando estemos compartiendo las piezas de la armadura, vamos a ver que esto es una gran realidad. Entonces, ser cristiano no quiere decir que ya estamos vestidos. Número 5, la armadura es necesaria, como dije antes, para el día malo. Tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Hay días que el ataque es más fuerte. Hay días, como dije, que mejor no hubiese amanecido. Pero cuando ya la lucha ha comenzado, cuando ya la batalla está en pleno apogeo, ya es tarde para vestirte. Tienes que vestirte antes. Yo siempre digo, y lo compartía con alguien el otro día, que es mejor accionar que reaccionar. Accionar quiere decir que tú te estás preparando, que tú estás trabajando en tu carácter, en tu vida, en tu crecimiento, en tu madurez. Estás trabajando en ello, accionando, preparándote. Reaccionar es cuando ya se te viene el problema encima y entonces tienes que buscar una salida. Y entonces, hermano, ora por mí, que mira qué situación tengo, que mira qué problema. Eso es reaccionar. Pero creo que consideramos que es mejor accionar que reaccionar. ¿Cuántos están conmigo? Por eso es importante que cuando ya la lucha ha comenzado, cuando ya la batalla ha comenzado, cuando ya tienes el problema encima,
es tarde para vestirte. Por eso tenemos que vestirnos antes. Tenemos que vestirnos antes. Dice en el versículo 10 que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque mucha gente busca el poder en el lugar equivocado. Muchas personas podemos estar buscando poder, estar buscando unción, estar buscando sabiduría, estar buscando capacidad de liderazgo en el lugar equivocado. Ahora la pregunta es, ¿dónde estás buscando ese poder? ¿Dónde estamos buscando ese poder? Para que podamos resistir el día malo. El Salmo 145, verso 6 dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo declararé tu grandeza. Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son las armas que el Señor nos da. Las armas, el apóstol lo llama de nuestra milicia, de nuestra capacidad para luchar. Entonces, cuando estamos hablando de acechanzas del diablo, que estamos traduciendo como artimañas, todo eso viene de mentira, viene de astucia, viene de engaño y se traduce como acechanzas en Efesios capítulo 6, versículo 11. En Efesios 4, 14 se traduce como artimañas, ¿verdad? Y Pedro nos dice también en 1 de Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, lo que está haciendo el enemigo es siempre tratando de encontrar el error, tratando de buscar tu fallo, tratando de buscar tu fallo en tu armadura, esa grieta, esa junta de tu armadura, para ahí marcarte con una flecha. Entonces lo que está pasando es que dice Pedro que él anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso debemos de saber que la armadura es necesaria para el día malo y debemos de tomar toda la armadura. Dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de un soldado romano, recuerda que Pablo, en estos últimos años que escribió esto, él estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel por predicar el evangelio. No había hecho nada malo. Estaba siendo apresado por hablar cosas que no tenía que hablar, cosas del evangelio. Estaba predicando el evangelio. Y una de las enseñanzas que vemos en los libros de historia es que se acostumbraba a poner al reo, al preso en la cárcel junto a dos soldados. Había un soldado, no había la seguridad que hay hoy en las prisiones, era diferente, y para según qué preso, si era un preso de seguridad, se ponía un soldado a un lado y un soldado a otro lado, y estaban amarrados a esos soldados para que no pudiesen moverse. Y él sabía lo que era estar al lado de un soldado romano. Él sabía lo que era estar preso. Él sabía lo que era una armadura. Y Pablo usa esa armadura de un soldado para enseñarnos que no solamente Dios nos da esa armadura, sino que también nos da la fuerza, también nos da la sabiduría para utilizarla, para usarla de forma efectiva. Entonces el Espíritu Santo, que ha venido a nosotros para ayudarnos en todo lo necesario en este tiempo, nos guía y nos ayuda a comprender cómo cada pieza de esa armadura se aplica a situaciones diarias de nuestras vidas. Lo estaremos viendo un poquito más adelante. El Espíritu Santo nos enseña a depender
de esa pieza en particular, de toda la armadura en general, pero de cada pieza en particular. Entonces, Él nos enseña a depender más de ese poder, más que de nuestras propias capacidades. Una vez vestidos, una vez que ya estamos listos y preparados, entonces podemos tomar esa armadura para vestirnos, para equiparnos y para usarla. Pero necesitamos conocerla. Debemos tomarla en el sentido de hacer uso de ella. Un soldado desprevenido, un soldado descuidado, eso lo aplicas a todo lo que representa la vida militar. Un soldado es una víctima potencial. Un soldado descuidado, un soldado despistado en una zanja, en una trinchera, es una potencial víctima. Puede caer en cualquier momento, porque el soldado tiene que estar alerta, tiene que estar vigilante, tiene que estar listo y preparado para la batalla. Entonces esta armadura permite a cada creyente permanecer firme en la fe. Es importante permanecer firmes en la fe. Es muy importante saber que, como dice la Escritura, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Te quiero leer las piezas de la armadura en Efesios capítulo 6, versículos, vamos a leer desde el 13 en adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos llaman los lomos, la forma bíblica, y lo que está diciendo es que tenemos que ceñirnos el cinturón, esa cincha que nos ponemos. Nosotros algunos ya llevamos tirantes, aleluya. Pero antiguamente no había tirantes, había cinturones solo. Entonces dice que debemos de ceñirnos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza es la parte principal, es la parte que protege el tórax, los órganos vitales, y el apóstol lo llama la coraza de la justicia. ¿Por qué? Porque en la coraza, aquí en la parte más vital, se encuentra el corazón físico, corazón, el músculo que bombea sangre, pero también es la figura del corazón del Espíritu, el corazón espiritual. Por eso dice, vestidos con la coraza de justicia. Dice luego el 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto es el calzado, es esa, para que te hagas un poquito de imagen en tu mente, es aquel calzado que los soldados se ponían y que estaban atados con diferentes cinchas y que hacía que el pie del soldado estuviese firme, estuviese fuerte cuando pasaba por piedras, por agujeros, por barrancos, por lugares donde sus pies podían sufrir. Ahí ese calzado protegía los pies. Dice calzados los pies con el apresto. El apresto es ese calzado. Y habla del Evangelio. El Evangelio. Lo que nos calza, lo que nos capacita para caminar en este medio es el Evangelio de la paz. Luego dice el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Te cuenta. El escudo, ¿qué es la fe?
certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. El escudo de la fe. Cuando tú piensas, estás seguro, estás firme y estás entendiendo que la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves es la verdad de Dios por la fe, entonces nada te va a mover. Entonces nada te va a hacer que desvaríes. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, date cuenta, todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego, aquellas flechas incendiarias que los enemigos tiraban de lejos. Iban las flechas, iban a los poblados y ardían los poblados. Pues esos dardos, esas flechas, a veces el enemigo las manda. Pero dice que nosotros debemos de protegernos y vamos a tomar el escudo de la fe para poder apagar todos esos dardos, todas esas flechas de parte del enemigo. Luego dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es la parte, es el casco, es lo que protege la mente, lo que protege los pensamientos. Y luego dice tomar el yelmo de la salvación. En la mente donde está el pensamiento, donde está la idea, donde está la seguridad de que tú y yo somos unos hijos de Dios. Entonces el yelmo protege esos pensamientos. Y enfrente al enemigo tenemos que procurar tomar esa protección de parte de esa armadura del Espíritu. Y luego añade, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Esta es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Es la única arma de toda la armadura de Dios que es una arma ofensiva. Quiero decir, todas las demás piezas de la armadura son piezas defensivas para protegerte, para cuidarte. Pero la espada es la ofensiva. Es decir, que Dios te da el permiso de usarla ofensivamente. Dios te da el permiso de usarla para atacar las fuerzas del enemigo, para atacar las fuerzas de las tinieblas, para contrarrestar los ataques y aquellas situaciones que te puedan estar haciendo dañar tu corazón, dañar tu mente y tu espíritu. Es el arma ofensiva, es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego añade 18, orando en todo tiempo, ya llegaremos ahí. Pero para el enemigo, mientras terminamos y vienen los músicos, para el enemigo lo más importante y su meta es el control de tu voluntad. Es que tú hagas la voluntad de Él. Efesios, el libro de los Efesios termina, después de hacer Pablo muchos consejos sobre la guerra espiritual, termina con este pasaje que presenta la lucha espiritual cristiana. Y esa lucha, como dije, nace del esfuerzo, nace de ese trabajo para guardar la verdad de Dios frente a fuerzas contrarias. Viene la lucha, es en el momento en que tú decides tomar posición. Es en el momento en que tú decides tomar la promesa de Dios y llevarla por obra y llevarla a cabo y decir, Señor, yo sé que tú me has llamado, yo sé que tú me has separado, yo sé que tú tienes un propósito con mi vida. Y es en ese momento donde comienza la batalla, donde comienza la lucha. Son las metas del enemigo. La meta del enemigo va a ser alejarte de Dios. La meta del Espíritu Santo es acercarte a Dios. La meta de la iglesia es acercarte a Dios. La meta del diablo es alejarte de Dios y alejarte de la santidad de Dios. Entonces tú y yo, voy a ponerme yo también, que nadie se sienta aludido, pero tú y yo tenemos que aprender a luchar la lucha espiritual, la batalla espiritual, porque no es fácil a veces. Entonces es en el momento, como dije, cuando tú decides tomar posesión de tu promesa, posesión de tu bendición, posesión de ese llamado que Dios te ha dado, es cuando más fuerte, cuando más dura, cuanto más feroz va a ser la lucha.
o más conocimiento tengas, cuanto más conocimiento tengamos, más dura va a ser la batalla. La pregunta es, ¿cómo es tu batalla en este momento? ¿Es muy dura? ¿Es muy fuerte? Ponte la armadura. Aprende a ponerte la armadura. Vamos a estar en los próximos días viendo cómo podemos tomar la armadura. ¿Sabes? No debemos de tomarlo en poco, no debemos de tomarlo en vano, porque Satanás es un enemigo fuerte. Y Pablo nos anima a que tomemos toda esa armadura y estar firmes contra las fuerzas del infierno. Puedes ser un más que vencedor, no solamente un vencedor, pero tú puedes llegar a ser un vencedor, un más que vencedor. Y podemos vencer únicamente con el poder de Dios. Solamente con el poder de Dios podemos vencer. La batalla espiritual se vence en el espíritu. Cuando somos, dice en mi Biblia de estudio, John MacArthur, creo que es, tengo varias, dice, somos más altos y más fuertes cuando estamos de rodillas. Somos más altos y más fuertes cuando estamos de rodillas. Y eso significa que la lucha espiritual comienza en nuestro lugar secreto. La lucha espiritual comienza en tu lugar donde tú te encuentras con Jesús todos los días, en tu lugar secreto, donde tú tienes esa intimidad con el Señor, esa intimidad con el Todopoderoso. Grande es el Señor, dice la Escritura en el Salmo 147. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo recibes esa fortaleza? Recibes esa fortaleza cuando te aseguras, cuando te das cuenta y cuando te aseguras que estamos sentados junto con Cristo. Dice la Escritura, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Debemos de vestirnos y debemos de entender que el diablo en ese lugar no puede tocarte. Cuando tú te acercas a esos lugares celestiales, cuando tú te acercas a la presencia de Jesús, cuando tu vida está enfocada, enfatizando siempre en buscar la presencia del Señor Jesús, el enemigo no va a poder tocarte. El enemigo no va a poder hacerte ningún mal. No va a destruir tu semilla. ¿Sabes lo que es especialista en destruir semillas? En destruir llamados. Especialista en destruir familias. Especialista en destruir corazones. En robar la esperanza. Ese es el enemigo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales junto a Cristo. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Ponte de pie esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Jesús. Aleluya.